solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Saludamos a los hermanos que se han esforzado y han llegado a la casa del Señor. Casi siempre pensamos en tres cosas. Primero, es el poder llegar para adorar al Señor. Segundo, poder confraternizar los unos con los otros. Tercero, poder recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Saludamos también a aquellos que nos están observando y escuchando, esperando que a través de todo lo que a Dios le dedicamos desde este lugar, sea también de grande bendición y beneficio para aquellos que nos escuchan y nos ven. Hemos estado conscientes de que más de 20 países han estado sintonizando y escuchando y recibiendo de parte del Señor a través de nuestra programación. Continuamos con los estudios que tienen que ver con el modus vivendi, el modo de vida del creyente, de aquel que ha conocido y recibido al Señor, pero que tiene que adaptarse a la vida cristiana, a lo establecido en la palabra del Señor. Y hemos continuado con esos estudios que nos ayudan a conocer el plan de Dios en beneficio nuestro, al nosotros someternos
al cumplimiento de su palabra. Hoy vamos a estar conociendo, estudiando sobre la devoción, ese acto de dedicación al Señor, la devoción cristiana. La verdad sobre todo ese estudio es que Dios es honrado a través de nuestra devoción a Él. El versículo de todos los pasajes bíblicos que vamos a tener en consideración es en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, refiriéndose al Señor. Vamos a la lectura del cuerpo bíblico que vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor en Mateos capítulo 6, a continuación, y es el Sermón del Monte, ese mensaje lleno de enseñanzas que el Señor declaró. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava los rostros. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Padre, te damos gracias por este gran privilegio de podernos congregar, de poder, Señor, presentarte la adoración. También te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra y poderla estudiar para que así, Señor, podamos servirte como dijera el Señor Jesucristo, aquella dama que se acercó a Él, que te podamos servir en espíritu y en verdad, que tú te agrades y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Te presentamos, Señor, los que nos escuchan, los que nos ven, a través de los medios de comunicación. Y te rogamos que donde ellos están, allí el Espíritu Santo se manifieste para ayudarles, para bendecirles, para proveerles. Te presento la himnología, el cántico, las alabanzas. Señor, que te agrade y que también podamos a través de ella manifestar nuestro gozo, nuestra alegría. Bendice el estudio de tu palabra y a nuestro hermano que lo va a exponer, úngele y úsale para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor y nuestra hermana Cruz nos dirige en esta hora. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche o en esta tarde. Gracias al Señor que me ha permitido estar aquí esta noche. Le doy siempre las gracias porque realmente es un privilegio, ¿verdad?, que estemos aquí en su presencia, porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y qué mejor que estamos en el templo, ¿verdad?, en la casa del Señor. Vamos a comenzar con la primera alabanza, que dice así: Gloria a Dios. Sigue cantando, que da
canción, ¿verdad? Aunque ya hemos nacido de nuevo. Aleluya. Seguimos con la segunda alabanza. Vamos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Alabo Padre, aleluya. Te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Cuando te alabo yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo llegar al cielo. Aleluya. Aleluya. Qué grande es Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra y vamos a buscar en el Salmo 100. El Salmo 100. Amén. Cantar la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante tu presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecidle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia,
y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Le voy a pedir al hermano Edwin que ore por la palabra, por favor. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de infinita bondad y misericordia, venimos delante de tu santa y divina presencia en esta noche, Señor, para alabarte, para glorificarte, para honrar tu nombre, Señor, para darte gloria, honra, alabanzas y adoración, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que tú has hecho en nuestras vidas. Oh Dios del cielo, por la revelación que tú nos has dado a través de Jesucristo. Pero también te damos gracias por esta palabra que tú nos has provisto. Señor, por esta palabra que tú nos has permitido llegar, que llegase a nuestras manos, oh Dios del cielo. Y a través de ella, oh Dios, poder conocerte, Señor, y poder comprender y entender, oh Dios del cielo, tu grande amor por nosotros. Gracias por habernos, oh Dios del cielo, iluminado nuestra mente y nuestro entendimiento y habernos ayudado a comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que no hay nada, Señor, no hay absolutamente nada aquí en esta tierra, oh Dios del cielo, que pueda igualarse a ti, oh Dios del cielo, que pueda ser mejor que lo que tú nos has ofrecido. Gracias por ella, Padre. Continúa bendiciéndola en nuestros corazones, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos comprenderla, oh Dios, vivirla, practicarla y guardarla, oh Dios, en las profundidades de nuestros corazones, pero también poder ayudar a través de ella a otros a entender, oh Dios del cielo, el grande amor tuyo por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el último coro y vamos a recoger las ofrendas. Dios continúa bendiciendo a nuestra hermana Cruz, que tan dedicadamente sirve al Señor. Saludamos, como dije, a aquellos que nos están observando
y les queremos hacer saber que nuestro deseo es que a través de esta programación usted pueda ser bendecido. Preste atención al estudio de la palabra porque es el modo, la manera de cómo Dios nos ayuda a conocerle y a servirle. En esta ocasión el estudio está en la responsabilidad de nuestro hermano José Raúl. Amén. Pizarro. Ven, José Raúl, y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Esta enseñanza va a bendecirla mucho. Igual que toda la otra enseñanza, pero lo digo porque yo sabía que esta mañana, este día, yo iba a entrar en batalla espiritualmente. Porque el Señor me levantó antes de salir el sol y ya yo estaba de rodillas. No sabía por qué, pero durante el día supe por qué. Porque Él me quería revestir de su poder y me quería cubrir con su armadura. Porque los dardos de hoy venían y iban, venían y iban, venían y iban, pero el Espíritu Santo me decía, y yo loco por responder como humano, pero el Espíritu Santo me decía, tranquilo. Como decía el corito, que la victoria es tuya. Aleluya. Y así me pasé el día entero, dándole gracias al Señor por la victoria. Esta enseñanza, el tema es la devoción cristiana. Del Sermón del Monte, una parte del Sermón del Monte, esta enseñanza, ¿quién la estudió? Si han leído el Sermón del Monte, pues la estudiaron, porque es parte del sermón. Pero si la leen bien y la estudian, es una exhortación que el Señor le hace a sus discípulos y hoy el Señor le hace a su iglesia, a todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo. La devoción cristiana está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y si tú la estudiaste o si la estudias y lee el capítulo 6 de Mateo, lo que más sobresale es que Jesús dice que no seamos como los hipócritas. ¿Pero qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que dice una cosa, pero hace la otra. Como hacían los fariseos, como hacían los maestros de la ley, como hacían los escribas. Es una persona que finge tener valores, creencias, emociones, sentimientos que en realidad ni sienten ni viven. En otras palabras, aparentan ser personas buenas, con intenciones buenas, personas justas, sinceras, pero es por fuera. Por dentro es todo lo contrario. Implica que esa persona tiene una falta de coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Jesús sabe que hay muchas maneras en las cuales la hipocresía se puede infiltrar, aun cuando alguien está haciendo algo por algo bueno, pero por las razones equivocadas. El verso 1 de Mateo 6, Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrá recompensa de vuestro Padre Celestial o de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que cuando hacemos una buena obra, cuando hagamos justicia, cuando mostremos misericordia por necesitado, sea en lo natural o en lo espiritual, si lo hacemos por las razones equivocadas, en esencia estamos tomando la gloria para nosotros, cuando la gloria siempre debe de ser para nuestro Padre que está en los cielos. Amén. La tentación de querer ser gente o querer que la gente nos aplauda o nos elogien o que nos estimen más allá de lo normal es real para el ser humano, aún siendo creyente. Y Jesús, que se encontraba enseñándole a sus discípulos el verdadero comportamiento de una persona devota a Dios,
pensó que lo mejor que podía hacer era tocar unos temas importantes de los cuales él mismo había notado en aquellos que se consideraban los más religiosos, los más piadosos. Porque los fariseos, los escribas, los maestros de la ley estaban tan obsesionados con la ley que aún le añadieron sus propias reglas, aumentando más la carga legalista sobre la gente. Y las prácticas espirituales valiosas como el dar, el orar, el ayunar, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, las usaban para manipular al público y aprovecharse de ellos para que los vieran como los más religiosos, los más piadosos o los más devotos, pero era todo lo contrario. Y Jesús, llamándole la atención a ellos por el abuso que tenían y por convertir los actos espirituales, que debieran de ser actos piadosos, sus acciones lo que eran era un teatro, era una actuación. O sea, lo que hacían era actuando, haciendo un papel ridículo. Entonces Jesús los usa a ellos como ejemplos para mostrarle a sus discípulos cómo las apariencias engañan. Primero Jesús comienza Mateo 6 demostrándolos a nosotros 3 disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales son hábitos espirituales, prácticas espirituales o experiencias espirituales con el propósito de desarrollarnos y ayudarnos a crecer en nuestro espíritu. Amén. Para edificar ese músculo espiritual de tu carácter como seguidor de Cristo. La Biblia nos enseña a nosotros muchas disciplinas espirituales. No hay solamente 3, pero estas son las 3 que Jesús menciona en su sermón del monte. Acuérdese que es el dar, el orar y el ayunar. Y hay un propósito por eso. En estas 3 disciplinas espirituales hay unas cosas comunes que yo quiero hablar brevemente. Primero, Jesús supone que ya como hijos y hijas de Dios, como discípulos de Jesús, que ya estamos dando, orando y ayunando. En el verso 2, o sea que no es una opción, son prácticas espirituales que cada creyente debe de practicar. En el verso 2, en el verso 5, en el verso 16 dice cuando tú, dice Jesús. Él no dijo por si acaso, él dijo cuando tú des, cuando tú ores, cuando tú ayunes. Entonces Jesús supone que como sus discípulos que ya estamos haciendo esta cosa. Verso 2 dice cuando des limosna. Verso 5 cuando ores. Verso 16 y 17 cuando ayunes. Así que tengan en mente que Jesús supone que ya cada uno de nosotros practicamos estas disciplinas espirituales que nos fortalece nuestro espíritu. Entonces en ningún momento Jesús dice por si acaso practica estas cosas. Él dice cuando las practique. Porque lo que le interesa a nuestro Padre que está en los cielos es cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, en qué formas estamos practicando estas disciplinas espirituales y con qué motivo. Lo que implica es que todo el que se llame ser cristiano debe de estar dando, debe de estar orando, debe de estar ayunando. O sea, debe de ser parte, estas disciplinas espirituales deben de ser parte de tu vida espiritual. Debe de ser hábitos en tu vida espiritual, debe de ser parte de tu vida cristiana. Pero Jesús dice, no como si fuera un rito religioso. Esto en ningún momento, mira, estas disciplinas espirituales en ningún momento hace a una persona una buena persona. Esto es para el beneficio de nosotros como creyentes. Que si practicamos estas disciplinas espirituales, fortalecen nuestra alma y nos acercamos más al Señor. La epístola de Judas, en un solo capítulo, verso 20, dice que nos edifiquemos en nuestra santa fe. Una de las formas de edificarnos en nuestra santa fe es practicando estas disciplinas espirituales, dando, orando y ayunando. Otra cosa que hay en común en estos versículos es que Jesús sigue repitiendo
que el dar, el orar y el ayunar, que se debe de hacer discretamente. Jesús dice, en secreto. Si miras el verso 4, el verso 6, el verso 18, dice, todas estas cosas Jesús menciona, dice que lo hagas en secreto. Entonces, el énfasis está en cómo conectarnos con nuestro Padre que está en los cielos sin llamar la atención de los demás. En secreto, sin hacer ese papel ridículo que hacían los fariseos, sin tratar de impresionar a los demás como que somos los más espirituales o más santos que nadie. Así que Jesús comienza diciendo, guárdese o cuídense. Yo le dije que esto es una exhortación, esta enseñanza, si la lee bien. Jesús dice, guárdese, cuídense, pero ¿de qué Jesús quería que sus discípulos y nosotros hoy nos cuidemos o nos guardemos? De hacer las cosas con motivaciones equivocadas, las buenas obras con razones equivocadas. Entonces, quiere decir que Dios tiene su propio estándar de cómo los hijos de Dios deben demostrar justicia, dar limosna o hacer buenas obras. Porque aquí justicia se puede relacionar con buenas obras, a cosas correctas. En el griego, hacer justicia es mostrar misericordia para alguien necesitado. Y los fariseos, ellos lo hacían, pero lo hacían para aparentar. Porque se ponían túnicas bien largas, se vestían diferente que los demás. Y en los brazos y en la cabeza se ponían filacterías, que se llaman en hebreo tefilín. Cuando oraban en la calle o en la sinagoga, los tefilín son unas cajitas pequeñitas de cuero, con unas tiras de cuero bien largas que se amarraban en el brazo y sobre la frente. Estas cajitas pequeñitas contenían pergaminos, pasajes de la Torah. Se la ataban en el brazo izquierdo, porque era el brazo más cerquita del corazón, y se la amarraban sobre la cabeza, sobre la frente, sobre los ojos. Simbolizaba que la palabra de Dios debe de estar en la mente y en el corazón diariamente, siempre. Porque eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 8. Dice, y estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Entonces los fariseos tenían estos tefilín, pero la mandaban a hacer extremadamente grande en una cajita no pequeña como las demás. Querían hacerla más grande. ¿Por qué? Para que todos los vieran, porque lo único que hacían era buscar reconocimiento público en lugar de la verdadera devoción. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? No seas como ellos. Si te lees Mateo 23 también completo, un sinnúmero de veces Jesús le dice a estos fariseos y a los escribas y los maestros de la ley, hipócritas y ciegos. Jesús le dice en Mateo 23, 5 a los discípulos, no hagan como estos que ensanchan sus filacterías y alargan los flecos. Porque si iban a un banquete, le encantaba sentarse en la mesa especial, la mesa principal, ocupar los asientos de honor en la sinagoga. Hoy en día sería entrar a la iglesia y querer que te miren solo a ti, que te atiendan solo a ti, que te sienten en el altar solo a ti, para que te miren solo a ti. Entonces, también caminaban por las calles, por las plazas, para que los reconocieran con estas cajitas, filacterías, este tefilín grande y en los brazos, para que la gente lo decían, oh mira, por ahí va el maestro, por ahí va el rabí. Entonces, Jesús nos dice que sí debemos de dar, que sí debemos de orar, que sí debemos de ayunar, pero no para recibir reconocimiento o para exhibir que somos esto o lo otro. Y Jesús le dice a los discípulos, miren, ni a mí ni a mi Padre nos importa lo que tú exhibas por fuera. Porque Jesús se lo dijo, ustedes tanto que hablan, limpian los vasos y los platos por fuera, pero por dentro están podridos. Y Jesús le dice, a nosotros no le importa lo que tú exhibas en lo exterior.
A nosotros lo que nos importa es cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus pensamientos internos. Porque yo no quiero observar tu comportamiento por fuera, sino por qué lo haces, por qué tú das, por qué oras y por qué ayunas. ¿Cuál es el motivo? Y Jesús dice, no quiero que seas, le dice a los discípulos, no quiero que seas hipócrita como ellos. En Mateo 5:20, mira lo que Jesús dice a sus discípulos y a la iglesia hoy. Porque le digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los de los maestros de la ley. Y cualquiera puede decir, pero eso es imposible si ellos son los religiosos, ellos son los que estudiaban, ellos son los más. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, tú quieres entrar al reino de los cielos, tu motivación de dar tiene que ser mejor que la de ellos. Tú quieres entrar al reino de los cielos, tu motivación de orar, de hablar con nuestro Padre que está en los cielos, tiene que ser mejor que la de ellos. Tú quieres entrar al reino de los cielos, tu motivación de ayunar, de acercarte más al Señor, tiene que ser mejor que la de ellos. Por eso Él dice, cuando des al necesitado, no lo anuncies al son de trompeta, como los hipócritas en las sinagogas. Ahora, yo he visto o he oído muchos maestros y predicadores decir que Jesús dijo esto para exagerar una enseñanza espiritual. Jesús no dice ni hace nada para exagerar. Todo lo que Jesús dice o dijo y hizo es por un propósito. Marcos 4:20 dice Jesús, mira, el mismo sermón. Vamos a ver la diferencia de lo que Mateo vio, ¿verdad? Y lo que Marcos vio, porque ambos estaban allí, ambos percibieron algo diferente. Las dos son buenas, pero percibieron algo diferente. Marcos capítulo 4, verso 20, el mismo sermón del monte. A través de la experiencia que tuvo Marcos pudo captar el concepto que Jesús estaba hablando. Jesús dice, y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Hablando de la buena semilla, la que ustedes, como la que están recibiendo en esta noche. Él dice, los que oyen la palabra y la reciben. O sea, los que me escuchan a mí y aceptan lo que yo estoy diciendo y lo ponen por práctica. Darán fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Ahora, mira el concepto que hay. ¿Por qué Jesús escogió en el mismo sermón estas tres disciplinas espirituales que Mateo captó y Marcos capta lo de darle el fruto a 30, 60 y a 100 por uno? Un creyente que practique la obra espiritual, la disciplina espiritual de ayudar, de mostrar misericordia, de dar al necesitado, da fruto a 30%. Un creyente que practica el dar, de mostrar misericordia, de ayudar al necesitado, más hablar diariamente con su Padre que está en los cielos, da fruto a 60%. Ahora, un creyente que le gusta mostrar misericordia, de dar, de ayudar al necesitado, hablar con su Padre celestial diariamente, más ayunar para acercarse más al Señor y conocerlo más todavía, ese creyente da fruto a 100 por uno. Ve el concepto ahora, el mismo sermón, Mateo capta una cosa, Marcos capta otra. Amén. Jesús no hace nada para exagerar. Hacen tiempo atrás, como 18 años atrás, que yo en mi propio estudio en casa aprendí esto. En las sinagogas habían unos envases para ofrenda. Al entrar a la sinagoga habían 3, eran de metal, eran redondos abajo, subían como una flauta y abrían arriba como una trompeta. Eran de metal. La moneda de aquel tiempo de Jesús era de metal. Al entrar a la sinagoga había un envase para la ofrenda general. Había otro envase para la ofrenda del arreglo del templo y otro envase para la ofrenda de ayudar a los necesitados. Cuando los fariseos, los escribas, los maestros de la ley entraban con sus filacterías, echaban una moneda en el envase, ofrenda general, la ofrenda general,
Pasaban, daban otro paso, echaban una ofrenda, una moneda en el envase de la ofrenda para los arreglos del templo. Daban otro paso, pero cuando echaban para ayudar a los necesitados, echaban más de una y la tiraban con fuerza. Entonces, mientras que las otras ofrendas hacían ding, ding, el de ayudar a los necesitados la tiraban con fuerza y hacía ding. Entonces resonaba el sonido como una trompeta. Y Jesús dice, lo hacían para que la gente se dieran de cuenta. Las monedas la tiraban para que resonara, para que todo el mundo diera la vuelta y decía, wow, mira que mucho dio el rabí. Oh, wow, mira que mucho dio el fariseo. Oh, wow, mira que mucho dio el escriba. Para que todos se dieran de cuenta que estaban ofrendando. Entonces, no lo hacían en verdad por ayudar al necesitado, sino buscando reconocimiento. Y Jesús dice, no sea como ellos. Don't do it. No seas hipócrita como ellos, porque la única recompensa que estos hipócritas recibieron fue el wow que escucharon de la gente cuando hicieron sonar su trompeta buscando la atención. Pero en el cielo, allá no tienen ninguna recompensa. Aleluya. Él dice, pero ustedes, hablando de nosotros, cuando den al necesitado, no dejes ni que tu izquierda sepa lo que la derecha hizo, para que tu justicia, para que cuando tú muestres misericordia por el necesitado, para que cuando tú des limosna o hagas una buena obra, sea en secreto. Y así tu Padre que está en los cielos, que ve todo lo que tú haces en secreto, te recompensa públicamente. Entonces, no se trata de qué estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Jesús en esta noche pregunta, ¿estás haciendo tu justicia? ¿Mostrando misericordia por el necesitado? ¿Dando limosna? ¿Dándolo porque es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿O solo para parecer más justo que los demás? Porque si es para impresionar a otros, pues tu vida espiritual es una vida espiritual vacía. Porque te preocupas más por la aprobación humana que por la conexión espiritual que puedes tener con tu Padre que está en los cielos. Los que hacen las cosas así por la aprobación de los demás, por el wow, por el aplauso, siempre estarán luchando por esa aprobación. Siempre estarán luchando por ese wow. Siempre estarán luchando por esa aceptación, por ese aplauso, todas sus vidas, porque esas cosas vienen y se van. Son elogios fugaz. Mira, y yo sé que nosotros aquí en la iglesia, cuando un maestro termina de la clase o el pastor termina de predicar, aplaudimos. Yo sé que lo hacemos porque estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Porque estamos agradecidos que acabamos de recibir esa buena semilla, la palabra de Dios. Yo lo entiendo, pero no todo el mundo lo coge así. Entonces, cuando una persona aplaude a otra persona, o cuando alguien recibe un aplauso, ¿cuánto tiempo dura ese aplauso? Par de segundos. Y esos par de segundos es con lo único que la persona se queda si lo está haciendo con las motivaciones equivocadas. Pero de parte de Dios no va a recibir ninguna recompensa, porque la honra y la gloria siempre debe de ser de Dios y solo para Dios. Yo reconozco que yo no soy nada sin Él, que todo lo que tengo, que todo lo que sé y todo lo que soy es por su gracia, no por mi propia cuenta. Entonces Jesús nos enseña en su palabra cuál es la manera correcta de dar. La generosidad correcta es la que le complace a Dios. La generosidad correcta es la que es humilde. La generosidad correcta es la que es sincera. El acto de dar por la mayor parte es personal entre usted y Dios. Hazlo en secreto porque Dios está en todas partes. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Así que cuando hagas las cosas en secreto, verás que Dios también está en tu lugar secreto.
Lo que pasa es que como humanos, y esto es para todo el mundo, incluyéndome yo, todo ser humano tiene un gran problema, un problema común. Y es que no confiamos. Ese es el problema. No confiamos. Pero cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hacemos la cosa, tenemos que confiar que Dios nos va a bendecir por el acto de amor sin pensar en ninguna recompensa y menos la recompensa del hombre. Amén. Hoy en día, la gente pone todo en las redes sociales. Si ayudan a alguien, en las redes sociales. Si le dan algo a alguien, en las redes sociales. Si mandan una ofrenda para alguna organización, en las redes sociales. Si mandan una donación, en las redes sociales. Si hacen una buena obra, en las redes sociales. Si hacen justicia, en las redes sociales. Si muestran misericordia por alguien necesitado, en las redes sociales. No hay que publicarlo, mis hermanos. No hay que publicarlo por todas las redes sociales para que te den un wow, para que el poquito tiempo que cogen leyéndolo digan wow, porque eso será tu recompensa. No esperes ninguna recompensa de parte de Dios que está en los cielos entonces. Entonces, mis hermanos, antes de dar, antes de hacer justicia, antes de hacer una buena obra, antes de mostrar misericordia por el necesitado, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo y cuál es mi motivación? Amén. En el verso 5, ahora Jesús cambia y dice, cuando ores, cuando hable con papá, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie para ser visto de los hombres. Cuando yo leí esto, yo siempre me acuerdo, yo no le serví al Señor cuando era un joven, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que por la calle aquí en Bridgeport había un señor que se pasaba con la Biblia gritando en la esquina. Yo lo conocía muy bien porque se pasaba en casa de mi tío Miguel, que es un pastor también. Y yo me pasaba con mi primo allá siempre. Se llamaba Darío. No sé si se acuerdan. Siempre estaba en un chaleco, enchalinado, bien vestido, sudando todo lo que da en el sol. State Street y mía donde quiera. Cuando yo leí esto me acordé de él. Pero el Señor dice que no hagas esta cosa, ¿verdad? Para ser visto de los hombres, porque de cierto os digo que ya tiene su recompensa. Aquí Jesús está haciendo énfasis, ¿tú saben qué? En la humildad y en la sinceridad que debe de haber cuando uno habla con Dios, cuando uno ora. Y también vemos que Jesús asume que como somos creyentes, que llevamos una vida de oración diaria. Amén. No debe de haber creyentes necios en la casa de Dios. Todos no tenemos los mismos dones, pero todos debemos de hablar con Dios. ¿No es así? Yo nunca he oído a ningún verdadero creyente decir, yo no oro. Es imposible que alguien pueda proclamarse un verdadero cristiano y no orar todos los días. Y Jesús nos dice, no sea como los hipócritas, porque había dos lugares específicos que a los fariseos les encantaban orar. Pero oraban en una forma de hipocresía. No había emociones, no había sentimientos. Oraban en la sinagoga durante las horas de oración, que era 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando bajaba el sol. Y si no, pues se iban para la calle, otra vez, para orar en la esquina de la calle a la hora de oración, que era 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando bajaba el sol. ¿Para qué? Para que cuando la gente era cuando más estaba ocupado la calle, por la mañana a las 3 de la tarde y cuando bajaba el sol, que la gente que ejercían funciones laborales iban de regreso para sus hogares. Entonces ellos en la esquina, sin emoción, sin sentimiento, haciendo que están orando. Entonces, el orar no es malo, ¿verdad que no? Es una bendición, es un privilegio que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús, ¿verdad? Rompió el velo para que podamos llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, el orar es bueno. Es necesario hablar con Dios diariamente.
Pero cuando se hace para ser visto por el hombre intencionalmente, para que te vean y te digan, wow, mira qué palabras está usando el hermano, mira qué palabras está usando la hermana, mira cómo ora, mira qué clase de fraseología fina, my God. Jesús dice que eres un hipócrita, porque en verdad no estás hablando con Dios, simplemente estás hablando bla, 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 para que te observen y te elogien por tus palabras y fraseología fina. Y es más común de lo que muchos se imaginan. Yo los oigo todo el tiempo por las redes sociales y los programas en televisor. Hablan tan fino que uno puede entender que están tratando de impresionar a los demás. Eso es un insulto para Dios, porque en efecto lo que están haciendo es usando palabras sin interés, palabras sin emociones, palabras sin sentimientos, usando a Dios como una herramienta para impresionar a los demás, para impresionar al hombre, y Dios ve eso como un insulto porque lo está usando a él. Gloria a Dios. Entonces Jesús dice, no seas así como ellos, no lo hagas, no seas hipócrita. Pero tú, dice Jesús, cuando tú ores, métete en el closet. Métete en el lugar donde nadie ni nada te va a estorbar. Métete en el lugar secreto. Porque en el lugar secreto no hay nada ni nadie a quien tú tengas que impresionar. Ahí tú te vas a encontrar con Dios. Le podrás hacer todas las preguntas que tú quieras y Él te va a responder. Aleluya. En los tiempos de Jesús, cuando hablaban del lugar secreto, esto hay que entenderlo. En el tiempo de Jesús, cuando hablaban del lugar secreto, ¿qué ponían en un lugar secreto? ¿Qué tú pondrías en un lugar secreto? Que nadie lo sepa. ¿Ah? Algo íntimo, ¿verdad? ¿Sabe qué hacían? En el lugar secreto es donde ponían lo más valioso. Era el lugar secreto. Nadie sabía lo que esa persona tenía escondido en el lugar secreto. En pocas palabras, donde guardaban sus tesoros. Entonces, Jesús nos está enseñando que cuando tú te apartes, que cuando tú te separes, que cuando tú te consagres, que cuando tú te santifiques, entre en tu lugar secreto. En ese lugar secreto es que Dios te va a encontrar contigo y es Dios que te va a mostrar tesoros que Él tiene para ti, que jamás tú te puedes imaginar. Y esos tesoros vienen en forma de bendiciones en tu lugar secreto, donde el Señor te quiere mostrar lo más valioso que Él tiene para ti. Aleluya. Entonces, Jesús no estaba opuesto a que uno ore públicamente, tampoco. Eso no es lo que Jesús está diciendo. A veces es necesario. En la iglesia es necesario orar, ¿verdad? Públicamente. A veces en público, en la calle, en el supermercado, en la farmacia, en el hospital, en el trabajo, ¿verdad? Gente que pueden ver a Cristo en ti. Que ven que tú en verdad le sirves al Señor en espíritu y en verdad. Es posible que se te acerquen y te pidan oración. Yo espero que ustedes no se nieguen a orar por ellos. Así que Jesús no estaba opuesto a la oración pública. Pero nos dice que cuando lo hagamos, que no lo hagamos para impresionar al hombre. No lo hagas para que te estén observando. No lo hagas como que tú estás buscando que te den la gloria a ti. Jesús dice, cuando ores, háblale directamente a Dios, no al hombre. Y por eso nos da el modelo del Padre Nuestro. En el capítulo 6 de Mateo, versículos del 9 al 13, ¿verdad? Uno que en verdad quiere estudiar, se puede profundizar en este Padre Nuestro y amanecerse. Yo no puedo amanecerme, ¿verdad que no? Porque ustedes se me van a ir. Así que brevemente lo voy a tocar. Padre Nuestro que está en los cielos. Jesús nos enseña aquí que cuando tú te acerques a Dios, acércate reconociendo que Él es tu Padre Celestial, que tú reconoces que Él está en los cielos, que Él es sobre todo porque Él está sobre todo. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que tú reconozcas que su nombre es santo,
que el nombre del Señor no se usa para cualquier cosa, que el nombre del Señor no se usa de puro chiste. No, que cuando tú lo llames, que cuando tú te le acerques, es porque tú necesitas algo, es porque tú quieres ser librado de algo, es porque tú reconoces que su nombre es digno de ser reverenciado, que tú respetas su nombre de tal forma que si tú lo llamas, tú sabes que algo tiene que acontecer porque su nombre es santo. Aleluya. Venga tu reino. Estás reconociendo que tú quieres que sea el Señor que reine y gobierne aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que tú deseas que toda la humanidad obedezca la voluntad de Dios aquí en la tierra. Que según su perfecta voluntad es allá en el cielo, que su perfecta voluntad también sea obedecida aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Le está diciendo, Padre, provéeme por mis necesidades. Aquí el pan de cada día no es solamente comida. Significa las cosas que necesito en la vida diariamente para sobrevivir en esta tierra. Porque aunque no soy de este mundo, estoy dentro de este mundo. Perdona, ahora viene lo bueno, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Estás reconociendo que eres un ser humano y que no eres perfecto y que diariamente pecas. Quiere decir que cada día entramos en deuda con nuestro Padre que está en los cielos. Al menos que se lo confesemos, nos arrepentimos y le pidamos perdón. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esos que pecan contra nosotros, esos que nos hieren, esos que violan nuestros derechos. Padre, yo mismo pongo una ley sobre mi vida. Y es que de la misma forma que yo perdono a los demás, yo quiero que tú me perdones a mí. Porque así de esa forma yo me responsabilizo a que yo haga tu voluntad. Y tu voluntad es que yo perdone a los demás, Padre, porque tú me perdonas a mí todos los días. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Le está pidiendo a tu Padre que te guíe, que te cuide, que te libere, que te guarde, que te proteja de todo mal. Porque nuestra diaria batalla, mis hermanos, no es contra carne ni sangre. No es contra las personas que Satanás utiliza, que se dejan usar por Satanás. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan, ¿verdad?, ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que, Padre, guíame, guárdame y protégeme. Entonces, Jesús dice, estos son los temas principales de los cuales debe de mencionar a tu Padre que está en los cielos. Nuestro Padre también. Así comienza, ¿verdad? Él dice, Padre nuestro, porque Él no solamente tu Padre, Él es nuestro Padre, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todo. Amén. Entonces, Jesús nos dice, ore usando este formato. En ningún momento Jesús Dios repite estas palabras. Él Dios usa este modelo. Jesús lo que está diciendo es que use este método. Cuando ores, honra a Dios primeramente. Segundo, reconoce su reino, su dominio, su voluntad aquí en la tierra. Pídele que te provea diariamente, pídele que te perdone y que te enseñe a perdonar. Y por último, pídele que te guarde y te proteja. Jesús dice, pero tú, no seas hipócrita, no hagas como ellos. Porque los judíos oran desde la antigüedad, ¿verdad? Ellos han orado. Todo esto que Jesús menciona en el Padre Nuestro, en el Nuevo Testamento, está en el Viejo Testamento. Ahora no, pero cuando tenga tiempo, si quieren tomar nota, si no me la piden después cuando yo termine, porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Isaías 63:16, Deuteronomio 32:6, Ezequiel 36:23, Daniel 7:14, Salmo 103, verso 20 y 21, Éxodo 16, Salmo 51, Levíticos 19, verso 18 y Salmo 141, verso 4. Cuando lo leas te vas a dar de cuenta que cada parte de estas escrituras, versos que te ha dado y capítulos, tiene que ver con el Padre Nuestro.
los judíos le llaman el Shema y el Amida. Son 19 oraciones. En estas 19 oraciones que ellos hacen a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando baja el sol, ellos le están pidiendo a Dios, ellos están alabando a Dios, le piden perdón, peticionan que su reino venga, le piden protección. Entonces es similar al Padre Nuestro. Entonces son las oraciones, el Shema y el Amida, que los judíos repiten en las sinagogas o en los templos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando baja el sol. Cuando lea la palabra, tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que los discípulos de Jesús cada rato iban al templo a orar. ¿Cuándo? A la hora de oración, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y cuando bajaba el sol, ¿verdad? Pero ¿qué eran? Cosas repetitivas, el Amidá y el Shema, bla, 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 palabras sin sentimientos, sin emociones. Y los discípulos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, él no oraba así. Cuando él hablaba con su Padre Celestial, era diferente. Jesús oraba diferente. Él no usaba palabras repetitivas. Para Jesús no era una ceremonia, no era un rito. Pero Jesús, ¿verdad? Cuando él oraba, Jesús tenía con su Padre Celestial una conversación de corazón a corazón. Y uno de los discípulos de Jesús le dijo, mira, Jesús, ya yo no quiero orar como yo oraba antes. Porque es lo mismo siempre, lo mismo siempre, lo mismo siempre, lo mismo siempre. Y contigo con eso me siento igual. Cada vez que oro no siento ninguna diferencia. Jesús, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús le da el modelo, el Padre Nuestro. Él no dice, repite esta palabra, dice, hazlo de esta forma. Entonces, cuando tú no sepas hacer algo, pide al Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Que te enseñe, que te ayude. Que para eso Él está. Él es tu paracleto, tu ayudador. Aleluya. Pero en las oraciones de los judíos no habían emociones, no habían sentimiento. No era una oración llena de amor por aquel que nos escucha y contesta nuestras peticiones, nuestro Padre Celestial. Eran palabras vacías que ellos repiten como quien dice, cumplí con mi deber, fui a la iglesia, al templo, a la sinagoga, a la hora de oración y cumplí mi deber como judío, pero era una hipocresía, lo hacían simplemente para cumplir, porque no era una ley, era un rito. Eso no era parte de la ley. Ellos repetir lo mismo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Porque nuestro Padre lo que quiere es conectarse contigo, hablar contigo, tener un diálogo contigo como de padre a hijo, de padre a hija. Porque hay unos beneficios enormes cuando los cuales nuestro Padre Celestial, con los cuales Él nos quiere bendecir a nosotros. En la verdadera oración, uno comienza a enamorar al Señor. Papá, te amo, papá, te quiero, yo te adoro, yo te honro, yo te glorifico, yo te exalto, yo te ensalzo. La magnificencia es toda tuya. Tú eres magnífico, Señor. Yo te exalto sobre todo porque tú eres sin igual. No hay nadie como tú, papá. Hay que enamorarlo a Él primero. Jesús dice, comienza alabándolo, comienza adorándolo, después comienza a interceder por ti, comienza a interceder por los demás. Pídele a tu Padre Celestial que está en los cielos que nos supla. Hay poder en la oración, mis hermanos. Cuando tú oras, tú no estás perdiendo el tiempo. Mira, Satanás le huye más a un hermano, a una hermana de rodillas, hablando con su papá, que a un ejército entero. El poder está en que en medio de tu intimidad con tu Padre que está en los cielos, Dios mueve cielo y tierra por sus hijos. Aleluya. El que no ora siempre está vacío por dentro. El que no ora está seco espiritualmente. Porque el que no ora le está diciendo a Dios, yo no necesito de ti. No te me pongas triste que no te lo estoy diciendo a ti, pero estoy hablando con ustedes. Cuando tú oras, tú le llevas la ventaja al diablo. Cuando una persona, un creyente no ora, el diablo le lleva la ventaja a esa persona. No dejes que el diablo te lleve la ventaja. Tienes y debes de tener esa conexión con tu Padre que está en los cielos. Porque la oración no tiene límite.
y nunca está de más. Jesús dice que pida y va a recibir, que toque y Él va a abrir, que busque y va a encontrar. Amén. Métete en la presencia de Dios en oración y encontrarás fuerza, fortaleza, poder, nutrición espiritual, la solución para tu problema, para tu crisis, para tu caos, para tu enfermedad. Pero tienes que meterte en la presencia de Dios en oración, en tu lugar secreto. Así que busca, llama, tócale la puerta al cielo hasta que te abran la puerta, hasta que te abran la ventana, hasta que te abran el garaje. En pocas palabras, hasta que el cielo abra y haga espacio para tu oración. Aleluya. Por eso fue que Jesús nos dio la llave del reino. My God. En el verso 16 del capítulo 6 de Mateo. Ahora, la tercera disciplina espiritual, el ayuno. El Señor ahora nos lleva a esta disciplina espiritual, ayunar. Muchos dicen que yo no puedo, es que tengo diabetes, es que yo tengo que comer, es que se me baja la presión. El Señor conoce tu corazón. Él sabe si tú puedes orar 1 hora, si tú puedes ayunar 1 hora, si tú puedes ayunar 2 horas, si tú puedes ayunar al mediodía, si tú puedes ayunar 1 día, si tú puedes ayunar 2 días, 3 días, 5 días, 21 días. El Señor lo sabe. Al Señor no se puede engañar. Jesús dice en el verso 16, cuando ayunes, ¿verdad? No dijo, por si acaso ayunan. No, cuando ayunes, quiere decir que Él espera de ti que tú ayunes. No seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Otra vez Jesús asume que si tú eres hijo o hija de Dios, que tú automáticamente ayunas porque es un deber de nosotros. En el ayuno también hay unas bendiciones, hay unas liberaciones. En el ayuno es que tú rompes las cadenas. En el ayuno es que tú rompes los yugos. Aleluya. Y junto con oración, un doble poder. O sea, Jesús estaba viendo que habían gente que hacían las cosas para recibir de otras personas sentimientos como pena, misericordia. Mira, hay algunas cosas que a veces nos atan, que son tan fuertes, que se necesita el poder de la oración y el poder del ayuno, un doble poder. El ayunar es bueno, pero hay aquellos, como te dije, aún hoy en día, que les gusta mostrar y decir a los demás, yo estoy ayunando para recibir pena o para recibir compasión, o al otro extremo para que lo elogien. Jesús dice, esa será tu recompensa. Los escribas y los fariseos hacían eso en el tiempo de Jesús. Y Jesús los miraba desde lejito y les decía, ay, qué clase de hipócritas son. Se hacían los débiles, con su cara desfigurada, dice la palabra. Como quien dice, cuando la gente me vean que yo, como yo me siento, sabrán que yo estoy ayunando, porque normalmente yo no soy así, porque querían hacerlo evidente. Los fariseos ayunaban, mira, 2 veces, we're going to learn something today. 2 veces a la semana oraban los fariseos. Los jueves y los lunes. Le llamaban ascendiendo y descendiendo, porque lo relacionaban con Moisés. Porque las veces que Moisés subió al monte Sinaí, cuando ascendió fue un jueves, cuando descendió del monte Sinaí fue un lunes. Entonces ellos escogieron esos 2 días para ayunar semanalmente y le llamaban el ayuno ascendiendo y descendiendo. Entonces ellos en esos 2 días se dejaban de caer físicamente, andaban con el rostro bajo, mirando para el piso, mostrando alguna acción de agonía o de sufrimiento. Ay, estoy débil físicamente, para que los judíos, los otros judíos que conocían lo que significaba esos 2 días, los admiraran por cumplir su rito, porque tampoco era parte de la ley, era un rito que ellos tenían, queriendo dar evidencia de su esfuerzo espiritual. No se peinaban, no se arreglaban como normalmente hacían, no se vestían como normalmente hacían, con sus filacterías y todo eso, sino tú los veías así, como si tuvieran 140 años de viejitos así.
cayéndose, buscando que todos los demás se dieran cuenta para que lo admiraran. Y Jesús le dice, ¿tú quieres admiración? Ahí la tienes, pero no esperes ninguna recompensa en el cielo. Y Jesús nos dice a nosotros, pero cuando nosotros ayunemos, no actúe diferente. No se lo tiene que decir a nadie. Si estás acostumbrado a vestir bien todos los días, vístete bien también cuando ayunes. Si estás acostumbrado a echarte perfume, colonia todos los días, échatelo también cuando ayunes. Si te peinas todos los días, hazlo también cuando ayunes. Por eso la palabra dice, unge tu cabeza, lava tu rostro. Quiere decir, actúa normalmente para que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Porque eso debe de ser entre tú y tu Padre que está en los cielos. Y de esa forma no hay necesidad de recibir gloria ni admiración de nadie, sino que la gloria tú se la estás dando a tu Padre Celestial por darte la fuerza para ayunar. Y Dios, que todo lo ve en secreto, te recompensa públicamente. Amén. Las cosas naturales no pueden ser vencidas, o las cosas naturales no pueden vencer las cosas espirituales. Vamos a ponerlo así. Y a veces hay creyentes queriendo hacer obras espirituales, tratando de vencer esa enfermedad, tratando de vencer ese problema, tratando de vencer y salir de esa crisis en lo natural sin prepararse, sin ponerse la armadura de Dios, mientras que los demonios de lejito riéndose de uno. Este se cree que en lo natural me va a ganar a mí. Ya lo que siga se va a cansar. ¿Sabes qué dicen los demonios de creyentes así que no se preparan? Qué chorro de débiles son. Porque hay cosas que no pueden ser vencidas con droga, hay cosas que no pueden ser vencidas con alcohol, hay cosas que no pueden ser vencidas con recetas caseras, hay cosas que no pueden ser vencidas con pastillas. Déjeme decirle que hay momentos y situaciones en el cual tú no vas a poder llamar al pastor. Es mejor estar preparado para confrontar lo que venga. El mismo poder del Espíritu Santo que mora en el pastor debe de morar en cada uno de nosotros. Y Jesús en ocasiones se encontraba con endemoniados, ¿verdad que sí? Y le decía a los demonios, sal de él ahora mismo. Y no solo eso, y no vuelva tampoco otra vez. Y el espíritu maligno, ¿qué hacía? Comenzaba a gritar, a sacudirse con violencia, por donde quiera. Se agitaba por todo el piso. Y Jesús tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba preparado. Él había ayunado, él había orado, ¿verdad? Diciéndole al demonio, mira, haz todo lo que tú quieras, pero de que te va, te va. Porque Jesús siempre andaba preparado. Él oraba y ayunaba constantemente. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer entonces? Y me quedan 5 minutos más. 5 minutos pentecostales. Jesús le había dicho a sus discípulos que hay géneros que con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús nos está diciendo que el ayuno en nuestra vida es necesario. No es una opción. No es una opción, es necesario. No es solamente orar. Hay que entender que la oración te lleva a cierto nivel, pero la oración junto con el ayuno te lleva a otra dimensión, a otro nivel espiritual. Porque el ayuno te reviste de autoridad. El ayuno te ayuda a pelear esa batalla espiritual. Si tú le metes ayuno a la oración es más poderosa. ¿Sabe por qué es más poderosa? Cuando tú oras, tú hablas con tu Padre que está en los cielos, ¿verdad que sí? Pero estamos en la carne, ¿no es así? A veces, durante nuestra oración, como estamos en la carne, como que la carne trata de persuadirnos y nos viaja por otro lugar. Mientras estamos orando, ¿verdad que sí? Nos perdemos hasta que caímos en cuenta otra vez, ¿verdad? Así es. Pero cuando tú ayunas, ¿tú sabes qué tú haces? Tú debilitas la carne y tu espíritu se fortalece. Entonces,
esa oración se convierte en una arma de guerra que no hay demonio, no hay espíritu maligno, no hay espíritu inmundo, no hay potestad, no hay poder de la tiniebla, ni el mismo diablo te puede atacar porque estás fortalecido por dentro y por fuera. Aleluya. Por causa del ayuno y la oración que tú llevas como un creyente devoto a Dios. El ayuno te mantiene alerto. Te lo digo, yo quería responderlo, pero alertame al Espíritu. No, tú te callas, agates. El Espíritu Santo se encargó de todo. Porque el ayuno fortalece tu espíritu. El ayuno te prepara. El ayuno te lleva a otro nivel espiritual, a otra dimensión. Se supone que todo creyente ayune. Especialmente si eres parte de un ministerio, pero aunque no lo sea, como creyente, como hijo y hija de Dios, debes de ayunar. Sin importar qué posición tengas o ocupes, debes de ayunar a lo menos una vez a la semana. A lo menos. Pero cuando lo hagas, no se lo diga a nadie. No cambie tu parecer. No actúe diferente. Deja la cosa entre usted y tu Padre que está en el cielo. Y Él, que todo lo ve en secreto, te va a recompensar en público. Así que estas disciplinas de las cuales hemos hablado hoy, el dar limosna, ¿verdad? O el hacer una buena obra, el dar, el mostrar misericordia por un necesitado, el orar, el hablar con tu Padre Celestial diariamente, constantemente, y el ayunar, el apartarte, abstenerte para acercarte más al Señor. Hazlo por las motivaciones correctas. Hazlo para que tu Padre que está en el cielo reciba la gloria, no tú. Porque si lo haces por razones equivocadas, vas a recibir lo que el hombre te da. Y sin lugar a duda, eso es pasajero. Y no esperes ninguna recompensa de parte de Dios, de tu Padre que está en los cielos. Así que para que evitemos, ¿verdad?, de ser personas hipócritas, lo mejor que podemos hacer es ser sinceros delante de Dios. Practicar lo que predicamos. Examinarnos a nosotros mismos antes de señalar el dedo a los demás y buscar siempre la oportunidad de ser humilde en toda situación. Vivir para agradar a Dios, no al hombre, aun cuando nadie te esté mirando. Eso se llama integridad. Amén. Hasta aquí mi parte. Espero que hayan sido bendecidos. Que Dios los bendiga y nuestro pastor con ustedes. Como he dicho en otras ocasiones, somos bienaventurados que podemos tener la palabra del Señor y que podemos estudiarla y tener la asistencia del Espíritu Santo para iluminarnos y también para ayudarnos a vivirla. El éxito del creyente está en poder, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir la palabra. Que la palabra se haga una realidad, una experiencia en nosotros. Y gracias damos a Dios porque hay muchos lugares donde todavía el conocimiento de la palabra de Dios no ha llegado. Esa es nuestra responsabilidad, el usar todos los medios disponibles, posibles, para que el conocimiento de Dios llegue y pueda proveer a esa multitud lo que Dios ha provisto para su bien. Damos gracias al Señor por este privilegio. Que la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos, pueda a través de los medios de comunicación llegar a estos lugares
y proveerle el conocimiento. Y Dios, en su misericordia, iluminar el entendimiento y quitar esa corteza, ese impedimento, ese corazón que a veces está endurecido, pero Dios en su misericordia nos usa para que el conocimiento de Él llegue a esos lugares. De las muchas personas que quieren recibir al Señor y que pueden comunicarse con nosotros, hoy tenemos a una lista de 18 personas y podemos notar a cuántos países hemos llegado con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos en Ecuador a Gustavo Fonseca. Tenemos en la República del Salvador Juan William Castillo. En Cuba, Juan Peña. México, Humberto Romero. Venezuela, José Díaz. Argentina, Demetrio Cuellar. Ricardo Ramos de Colombia. Juan Pérez en Puerto Rico. Fernando Becerra, España. Luis Álvarez, Uruguay. Julio Marecos, de Argentina. José Romero, El Salvador. Luis Valencia, de Ecuador. Norma Padula, de Uruguay. Concepción Espinoza, de Perú. Antonia Mérida, de Bolivia. Alfonso Flores, de Australia. Jorge Mejía, de Guatemala. Y en esta hora, para nosotros, es un privilegio darle la bienvenida y recibirlos en la familia del Señor. Hoy, en esta hora, si no has podido comunicarte, si no has podido hacernos saber que también quieres recibir y ser parte de la familia de Dios, te invitamos. Y donde estás y como estés, ahí está la presencia del Espíritu Santo para darte la experiencia de la salvación. Le decimos a estos que nos pudieron llamar y comunicar y hacernos saber que ellos quieren tener esa experiencia de la salvación. Asiste a un templo donde te puedan enseñar y donde tú puedas experimentar la gracia de Dios y que puedas contribuir con tus habilidades, capacidades, dones, porque Dios nos salva para usarnos. Dios nos salva para darnos ese privilegio de que seamos sus colaboradores. Así es que vamos a orar por ellos. Hay en Cuba una persona con cáncer y un familiar de él nos ha llamado para que oremos. Le voy a decir a la dama, si nos estáis observando y escuchando,
Si hay la posibilidad, acércate a esta persona, a tu primo por el cual tú pides la oración. Te voy a indicar, si te es posible, pon tu mano sobre su frente y vas a repetir conmigo la oración que voy a hacer en este momento. Ahí donde estás, la distancia no es impedimento para Dios. La enfermedad, Cristo en la cruz del Calvario le llevó y le sanó. Así es que en esta hora, ahí donde estás, vas a repetir conmigo y vas a creer que Dios ha hecho el milagro. Padre Celestial, nos allegamos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para presentarte a este caballero que la enfermedad del cáncer ha afectado. Pero en este momento, en este instante, el poder del Espíritu Santo está presente y no solamente ha de tocarle, le ha de limpiar, ha de raer, ha de arrancar esa bacteria destructora y contaminadora. Pero ahora, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que Él es sano, que Él es limpio de esa enfermedad. Y le damos la gloria y la honra a Dios. Gracias, Señor, por sanar, Señor, a este caballero, y que tenga la experiencia de poder testificar y decir el milagro que en este momento se ha efectuado en su vida, en su cuerpo. Padre, te presento a este grupo de personas que hoy reciben a Jesucristo como el Salvador personal de sus almas, de sus vidas, que confiesan, Señor, que aunque han sido pecadores, pero hoy la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para redimirnos, Señor, para perdonarnos y para impartirnos una nueva criatura. Hoy, Señor, proclamamos en estas vidas salvación, perdón, y proclamamos, Señor, que son hijos tuyos. Gracias, sabiendo que sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida y que un día, Señor, ellos podrán estar contigo en gloria. Bendice a tu pueblo que ha asistido para escuchar y participar en el estudio de tu palabra. Llévanos en paz y en comunión. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: